Vale, pues dentro de lo que teníamos, ¿vale? Uy, voy a quitar la transcripción porque no se ve. Dentro de lo que teníamos unas primeras preguntas que eran sobre la parte de la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, que es lo que define la Constitución, ¿vale? Son esos principios básicos que rigen la Constitución y los valores, ¿no? Principios básicos que tenemos. Este listado te pregunta, y este listado ya salió en el examen del año pasado. En el examen del año pasado pusieron de este listado quitaron, si no me equivoco, justicia o algo de eso. Entonces, esto es como aprendérselo como un mantra, ¿vale? Que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Cosas importantes, lo que os dije de la fecha, ¿vale? Esto es bastante importante. Y la parte de la Constitución. De aquí, 911, veo que eso caló. Es bastante importante saber esta parte final, pero también estas 4 adicionales, ¿vale? Las 4 adicionales. Tenemos nuestro preliminar primero, los 10 títulos, luego las 4 adicionales y el 911 este, ¿vale? Dentro de los capítulos y los artículos importantes, los primeros, muy importantes los primeros, nos los tenemos que saber, ¿vale? La capital del Estado, la Villa de Madrid, la bandera, lo de los sindicatos, ¿vale? Nuestro artículo número 9 yo lo considero artículo estrella, ¿vale? Este es verdad que pone algunos vocablos un poco extraños, ¿no? Que habla, bueno, lo de los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esto es lo que nos obliga a acatar las leyes, ¿no? Por así decirlo, en el marco constitucional. Y luego la parte importante la teníamos en el 9.3, que es ese principio de legalidad, el de jerarquía normativa, el de publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Sobre la interdicción de la arbitrariedad, ¿nos recordábamos qué era? ¿Cómo qué? Vale, no pueden tomar decisiones arbitrarias. Sobre todo, sí. Cuando lo catalogas de abuso es porque no se está eh, siguiendo el procedimiento que hay que seguirse. Es decir, si en la Constitución o en las normas con rango de ley o en esos reglamentos se estipula un procedimiento a través del cual a ti te tienen que notificar que te van a sancionar porque te saltaste un radar, ¿vale? Si, por ejemplo, van a tu cuenta bancaria y te quitan el dinero sin haber hecho el procedimiento, estamos entrando dentro de arbitrariedad. Es decir, la administración está actuando de forma irracional, porque hay un procedimiento establecido y te lo está saltando. Esa es esa prohibición que hay. Cuando hay cosas establecidas, cuando hay procedimientos establecidos, no se pueden dejar de seguir. ¿Por qué? Porque se considera que la administración está actuando de forma arbitraria, está actuando de forma irracional, loca, disparatada, sin seguir el procedimiento, y que puede dar lugar a que haya pillería, a que haya gente que esté abusando de su cargo, por ejemplo, o cosas así, ¿vale? Eso es lo que viene siendo esa interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y la otra parte que suele traer más dudas es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Por qué? Porque le suelen cambiar algo en el vocablo. Normalmente, creo que lo puse en el test, normalmente le quitan lo de la irretroactividad y ponen retroactividad, ¿vale? Hay que pensar, retroactividad, lo de irnos para atrás, ¿vale? Pues lo que no podemos hacer, o sea, pensarlo en la cabeza como si fuera como si fuera un cuento, ¿no? Entonces, de lo que no podemos hacer es dictar una norma que imponga obligaciones nuevas, que imponga una sanción, que imponga cualquier cosa, hacia atrás. ¿Por qué? Porque en su momento, si no estaba penado comprar aguacate, pues si ahora ponemos una norma que está prohibido comprar aguacate, pues será de ahora en adelante. Lo que yo he hecho antes, como yo no conocía esa norma que no se había dictado, no me vas a poder sancionar por eso.
¿Qué pasa? Que si sí es verdad que estaba penado comprar aguacate y ahora no lo está, nos ceñimos a lo que hay actualmente. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una multa de hace un año que todavía no se ha ejecutado, ¿vale? Pues puedo beneficiarme de esto porque a día de hoy no es ilegal comprar los aguacates. Pues por eso añade lo de no favorable. Disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Si, por ejemplo, vamos a ganar derechos individuales o si es otra cosa que no sea una disposición sancionadora no favorable, porque puede ser sancionadora pero puede ser favorable. Lo mismo, el consumo de cannabis en la vía pública estaba tipificado como falta leve de la Ley de Seguridad Ciudadana, que son de 301 euros a 900 y algo en la leve. Lo mismo, estaba tipificado como grave y ahora se tipifica como leve. Pues entonces es una disposición sancionadora, pero es favorable para mí. ¿Vale? Eso así sí lo vemos, ¿no? Más o menos. Vale, pues eso es. Dentro de los principios, o sea, ocasionan menos trastornos, pero son igual de importantes. El de legalidad, las cosas que se tipifiquen como ley tienen que ser así, ¿vale? Para que nos entendamos, por ejemplo, cuando estamos leyendo la Constitución, te dice, una ley regulará esto, ¿verdad? Lo hemos visto en algún artículo. Te dice, una ley regulará esto. Es un principio de legalidad. ¿Qué implica? Que dentro del ordenamiento jurídico tenemos unas cosas que es la Constitución, luego por debajo de la Constitución están las leyes, ¿vale? Y por debajo de las leyes están los reglamentos, podríamos decir que incluso los actos singulares, los actos administrativos y todo eso, ¿vale? Entonces, siempre lo vemos como esa pirámide. Este principio de legalidad nos dice que una cosa que se regula por ley porque lo pone la Constitución, esto se va a regular por ley, pues no podemos regularlo por reglamento, no podemos hacer actos administrativos, todo eso, ¿vale? Todo un poquito así genérico. Jerarquía normativa es muy común con la otra, que es lo de unas están por arriba de las otras. Tenemos la Constitución por arriba de las leyes. ¿Qué pasa si una ley contradice la Constitución? Pues hay esta jerarquía normativa. Hay una confusión muy común que suelen hacer y hablan de una jerarquía reglamentaria, ¿vale? Y en principio eso no se puede hacer. Voy a ver si puedo partir aquí que estoy. Ahí veis la tablet. Sí, eso. Vale. Para hacer aquí un pequeño esquemita de eso. Se suele llamar pirámide de Kelsen. Se llama esto. ¿Vale? Que es la pirámide por la que se estructura las normas. ¿Vale? Entonces tenemos siempre nuestra constitución, nuestras leyes, ¿vale? Todo esto. Siempre se suele hablar que los tratados internacionales estarían arriba. Porque teóricamente cuando hay un tratado internacional que sea contrario a la Constitución y pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, tendremos que modificar nuestra Constitución. ¿Vale? Pero realmente no se suele considerar. ¿Vale? A la hora de pensarlo, ni nos lo imaginamos. Nosotros en nuestro vértice arriba siempre tenemos nuestra Constitución española. ¿Vale? Constitución. Donde entran las discusiones son aquí abajo, en la parte de las leyes y los reglamentos. ¿Quién es el poder? Voy a poner aquí. Poder. Bueno, poder legislativo. El Estado se distribuye en tres poderes básicos, que es el poder ejecutivo, el poder judicial
y el legislativo. Entonces, nuestro sistema judicial, ¿no? Nuestro poder judicial. Estaría compuesto por los tribunales. Vale, y cuando se hablan de las cortes, alguien que no sea Davinia me sabe decir de quién están compuestos y cómo es. Sí, súper. Vale, entonces hay dos cámaras, que es lo que vemos siempre. Hay dos cámaras, una que se llama la cámara alta y la cámara baja. Hay dos cámaras, tenemos el Congreso de los Diputados y parte del Congreso de los Diputados hay una más. ¿Alguien sabe cuál es la otra cámara de las Cortes? Es el Senado. ¿Vale? Esas son las dos cámaras. El Congreso de los Diputados se suele considerar la cámara baja, pero realmente es el que parte lo bacalao. Este es el que realmente hace o toma decisiones sobre las leyes que se crean, ¿vale? Aquí en este legislativo se crean las leyes, ¿vale? Luego el ejecutivo tenemos el gobierno, que es el encargado de ejecutar las leyes que se hagan y de ejecutar las políticas públicas de gobierno y todo eso, ¿vale? Y la parte de los tribunales, que en este caso, en esta oposición, no entran tanto dentro de los tribunales, con lo cual lo dejamos ahí. Pero saber, por ejemplo, que existen tribunales territoriales, ¿vale? Que el órgano supremo de los tribunales territoriales son los tribunales superiores de justicia, ¿vale? Hay uno que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿vale? Hay tribunales específicos como el de violencia de género, existe también la Audiencia Nacional, ¿vale? Dependiendo de los tribunales que sean o de los órganos que sean, tendrán unas competencias sobre alguna materia, ¿vale? Por ejemplo, hay cosas que cuando se elevan demasiado en la cuantía puede llegar a tener que juzgarlo otro órgano. Los actos de gobierno, por ejemplo, se juzgan en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo también. Hay algunas cosillas ahí interesantes en los tribunales, pero que no nos entra tanto, ¿vale? Entonces, la parte que quería entrar es, el Senado está compuesto por senadores. Y los senadores son una representación territorial. Es decir, lo que se escoge es a X senadores de todos los sitios de todas las provincias, ¿vale? Y de esa forma se distribuye el Congreso. ¿Qué pasa? Que se supone que lo que abogan o por lo que luchan es por cuestiones territoriales de las islas, de cuestiones territoriales de cada uno de sus territorios, ¿no? De sus provincias. ¿Y Davinia sabe más o menos cuántos senadores se escogen? En total, ¿qué pone en la Constitución que se escogen los senadores? ¿Vale? Va por ahí. No de más datos para no liarnos mucho, pero lo que quiero entrar es que se estipula el número de senadores que van, ¿vale? Sin embargo, ¿cuántos diputados van? Pues los que saquen en escaño, ¿vale? Sin embargo, de senadores, seguro que por Teruel van, que por Canarias van, que van por todos, ¿vale? Entonces, al menos nos garantizamos que hay una representación del territorio. Por eso las cuestiones que se defienden en el Senado son a nivel territorial. ¿Qué pasa? Que se supone que las leyes las aprueban los dos. El texto comienza en un lado, ¿vale? Te pasa a la otra cámara pone lo que se llaman enmiendas, que es cuando ellos consideran que no que la ley que se está poniendo necesita tener algunos retoques, ¿vale? Pues son esas enmiendas que se hablan, ¿vale? Y esto circula un poquito así. Entonces, a las enmiendas que se les pone el Senado se votan, se intentan aprobar
eso va al Congreso, ¿vale? Pero el caso es que las leyes finalmente, cuando no hay consenso entre el Congreso y el Senado, se pueden aprobar por una mayoría del Congreso, ¿vale? En principio no entra dentro de la parte esta, pero me parece útil conocerlo para entender un poquito cómo es el asunto. Sí es cierto que entrará más las leyes y la forma de votación que se usan en el Parlamento nuestro, ¿vale? Eso entraremos un pelín más. Vale, tenemos la Constitución y debajo de la Constitución sabíamos que están las leyes, ¿verdad? Vale. Dentro de las leyes hay varios tipos, por así decirlo. Vamos a desglosar un poquito lo que serían las leyes. Tenemos las leyes ordinarias. ¿Y alguien me dice alguna más que haya leído? Vale, las leyes orgánicas. ¿Cuál es otra que me dijiste? Ah, vale. Pues tenemos leyes orgánicas, ¿vale? Se habla de leyes básicas, se habla de leyes marco, leyes de armonización y leyes base. Vale. De todo esto, hay otro también, pero ya se considera que está un pelín por debajo, que son los reales decretos leyes. Entonces, de todo esto es muy sencillo. Lo importante a la hora de diferenciar son estas dos. Esto es lo que tenemos que tener clarísimo, ¿vale? Porque lo otro es sustancialmente distinto, totalmente distinto. Pero siempre lían un montón con las leyes ordinarias y las leyes orgánicas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque intentan confundirnos diciendo que las leyes ordinarias están por arriba a las leyes orgánicas, ¿vale? Eso es falso. Todas las leyes están en el mismo nivel, porque son leyes, ¿vale? Sin embargo, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas se diferencian entre sí de lo que regulan. Porque las leyes ordinarias regulan unas cosas y las leyes orgánicas regulan otras. Si nos fijamos en la Constitución, ya a veces lo dice. Se regulará por ley orgánica esto, ¿vale? Eso lo hemos... Fuerzas Armadas, correcto, vale. Es bastante más sencillo. Las leyes orgánicas regulan derechos fundamentales, ¿vale? Principalmente derechos fundamentales. ¿Y qué más regulan? ¿Alguien lo sabe? Instituciones básicas del Estado, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, ¿qué ley será la ley del Tribunal de Cuentas? Pues será una ley orgánica, es una institución básica del Estado. Todas las leyes que regulen instituciones básicas del Estado son leyes orgánicas. ¿Por qué se hace esto? Siempre hay que entender que estas cosas se hacen porque... a ver, ¿actualizo esto? ¿Se ve eso actualizada? Lo de instituciones básicas. Ahora. Ah, vale. Siempre hay que entender que esto se hace por protección. Es decir, las leyes orgánicas van a requerir que hayan unas mayorías distintas. Yo creo que las mayorías las vimos, ¿verdad? Vale, las leyes orgánicas se aprueban por mayoría absoluta. Y vimos lo que pasaba con esa ración de carne fiesta cuando hablábamos de las mayorías, ¿verdad? Que no era lo mismo. Aquí está. Que no era lo mismo aprobarse por mayoría simple que aprobarse por mayoría absoluta, ¿verdad? Por mayoría absoluta realmente necesitábamos que más de la mitad de todos los que estuviesen votasen que sí. Pues
Estas leyes orgánicas se aprueban por mayoría absoluta y las leyes ordinarias por una mayoría simple. Con lo cual, lo que nos sucede es que esta parte de los derechos fundamentales y las instituciones básicas que regulan el Estado están más protegidos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere cambiar algo, nos vamos a tener que reunir un montón de gente a favor para poder cambiarla, ¿vale? Entonces, ¿están al mismo nivel la ley orgánica que la ordinaria? Sí, lo que regulan cosas distintas. Si queremos regular cuestiones como el ejército, pues tenemos que tirar de una ley orgánica. Si queremos regular cuestiones relativas a el uso de los aprovechamientos forestales, pues eso nos regula derechos fundamentales e instituciones básicas, ¿vale? Entonces estará en la parte de la ley orgánica, ¿vale? Esto que regula la ley orgánica está un poquito más desarrollado, pero lo tenemos en la Constitución, ¿vale? En la Constitución te dice, la ley orgánica, o sea, se regulará por ley orgánica, aparece un listado y además te aparece todo lo que así se recoja en en la Constitución como tal, ¿vale? De todas formas, me voy a anotar aquí, porque yo tengo un esquemita, de hecho, para enseñaros, y os lo puedo subir. Vale. ¿Qué más cositas? Dentro de los derechos fundamentales. Y así no nos excedemos mucho más. Y volvemos otra vez al caos. Derechos fundamentales, ¿cuáles son? Sí. Pero si nos aprendemos el listadito, hay que aprenderse un poco el listadito, en plan, de tal a tal artículo. Súper, súper. La cuestión es que nos lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque te dicen que están sujetos, por ejemplo, a sujeto al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Con lo cual, si en verdad que te van a poner algunos artículos y tenemos que saber cuáles están sujetos para el recurso de amparo. Normalmente, sabiendo la estructura de qué artículo a qué artículo es, con eso te haces una idea para el examen. Normalmente no te van a obligar tú saber exactamente qué es cada artículo. Pero sí es verdad que lo mismo te van a decir un artículo que está en el título 2, en la corona. El orden de primogenitura, que se llama, que es el orden de sucesión, ¿vale? Eso, por ejemplo, te lo pueden meter en el examen. Tú sí es verdad que tienes que saber, ¿vale? Eso no son dentro de los artículos que estarían sujetos. Y donde sí es verdad que entra la confusión, que ahí sí es verdad que es necesario aprendérselo, es que te pregunten los del título preliminar. ¿Vale? Los del título preliminar, sí es verdad que vimos que no eran recursos, perdón, que no eran derechos fundamentales. ¿Vale? Los derechos fundamentales solo estarían recogidos, a ver si alguien me lo sabe decir. Vale. Lo que se llaman, vale, tú lo dices por. Pues la sección sería del artículo 14, ¿vale? Al artículo 29, ¿no? El 30.2 se añadía aparte, porque se considera derecho fundamental, que es lo que vimos, ¿vale? Pero que era el que regulaba la objeción de conciencia y se entendía que era uno de los artículos que estaba metido dentro de la libertad de culto y todo eso. Vale, importante de aquí, nuestro 14, ¿vale? Porque es el de la igualdad. Entonces, sabiendo estas cosas, ya eso lo tenemos calzado. No hace falta saberse todos los artículos, pero saber todos los artículos, no. Uy, Dios mío. Pero vete dejando algo de hueco para
el resto de información, porque nos queda un montón. Pero bueno, eso al final queda ahí calado. Y hay un montón de preguntas que yo he visto que yo, sinceramente, he dejado. Es decir, hay un montón de preguntas que he dejado por no saberme exactamente la relación completa de todos los artículos, ¿vale? Lo que pasa es que ya cuando se nos empieza a juntar varias leyes, pues ya empieza a complicarse mucho la cuestión. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hay artículos que son muy vitales que no lo tenemos que saber. ¿Qué más cositas habíamos visto? Vale, ya aquí teníamos lo de las preguntas y todo eso. Vale, este tema no reviste de especial dificultad. Este tema no... Dime. Sí. Mm. No, yo no entraría tanto. Es decir, al final todo lo que te diga, pues es interesante. Es decir, pero tener que sabérselo, eso antes de aprenderse los números, antes de aprenderse exactamente el artículo y qué es lo que dice, yo me aprendería esta estructura. Mm. Mira, si, mira, dentro de lo que yo me aprendería, puestos a aprender, es esta parte del primero, el título preliminar del 1 al 9, del título primero del 10 al 55, sabiendo que los derechos de libertades españoles están en el 10, ¿vale? Tenemos del 14 al 38, pero ya de principios rectores hacia abajo, no lo he visto preguntado, ¿vale? Entonces yo de ahí para abajo sí es verdad que ya aflojaría con la estructura. Sí es verdad que lo primero, del título preliminar y el título primero, eso sí, saber qué artículo, saber mucho lo que yo recalqué, de que el 10 está ahí suelto con el título, que el 14 no entra dentro de la sección tampoco, ¿vale? Que está también suelto. Esas peculiaridades sí, porque a lo mejor, porque hay muchas cosas de esas que sí son preguntables, ¿vale? Porque son cosas extrañas. Cuando ya ves el macizo de artículos de los principios rectores y el derecho a la vivienda digna, derecho a disfrutar del medio ambiente, derecho... Eso no es tan preguntable. Eso no es tan preguntable. Vale, ¿ves? Aquí os puse también dentro de los títulos cosas importantes del 2, que es la corona, las cortes, el gobierno, la relación entre las cortes y el gobierno. Estas cosas son interesantes, pero realmente no entra en nuestro epígrafe. Y al no entrar en nuestro epígrafe, con haberlo hablado así, para mí es suficiente, ¿vale? Porque hay que centrarse en lo que nos dice el epígrafe, que es lo evaluable, lo que nos van a poder poner. Vale. Y yo creo que con Constitución vamos que chuta. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿No? Pues, vale.
Sí, vale, sí, puede ser, ¿vale? No, no, esos son fallos míos. En el examen no, a la más correcta. Siempre es la más correcta. Es posible que en el examen salgan varias, ¿vale? Y el INAP no suele rectificar. El gobierno de Canarias, teniendo en cuenta que en la convocatoria pasada hubo ahí un altercado, es posible que en este sea más susceptible a rectificar y a tomar en consecuencia las decisiones de los opositores. Pero yo tampoco me arriesgaría, porque hay gente que me ha dicho, pues si hay dos correctas, las dejo en blanco. Yo pondría las respuestas, ¿vale? Porque es muy probable que consideren que no, que para ellos solamente hay una correcta, aunque esté muy clara, y que tiren para adelante. Entonces siempre optar por la más correcta, la más correcta, ¿vale? Sí, 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 porque date cuenta que teníamos lo de la suspensión, que incluso podría ser la suspensión con el secuestro de publicaciones, ¿verdad? Que te ponía lo del tema del secuestro de publicaciones, y la libertad de reunión, que lo tenemos clarísimo porque nos lo limitaron hasta con el COVID, perdón, que realmente vemos que el estado de alarma no es susceptible de suspender esos derechos ni de limitarlos, ¿no? Ahí permite una limitación de derechos, pero realmente no lo que se hizo, que fue extralimitarse. Entonces ahí serían las dos correctas. Puestos a decir, quizás el de la libertad de expresión tiene más peculiaridades en cuanto a los derechos. Entonces yo iría por seguro a derecho de reunión, ¿vale? Pero realmente, puestos así, las dos son susceptibles de ser vendidas, ¿vale? Tenía que ser un poquito más claro. Tenía que ser algo que explícitamente te diga que no se puede suspender. No, no te van a dar lugar a interpretación. Es decir, te tiene que poner una cosa que es claramente que no se suspende, o porque la ley pone que eso no se suspende, ¿no? A ver, si es verdad que si es porque estás dudando tú, yo te recomiendo valorar si estás dudando entre dos o si estás dudando entre más. Normalmente entre dos, cada uno se va viendo, pero normalmente cuando ya es 50-50 se suele tirar hacia adelante, ¿vale? Se suele poner, se suele marcar. Pero claro, yo por ejemplo, cuando dudaba entre dos, daba la casualidad que es que fallaba más de lo que marcaba. Entonces yo por ejemplo no marcaba, si dudaba entre dos no marcaba. Entonces, eso es un poco ir valorándose uno y decir, oye, pues cuando me está sonando de algo es porque me suena de otras cosas y no tiene nada que ver con el tema. O si me estoy dudando porque no lo tenía, pero es que yo creo casi seguro que puede ser esto. Si es porque ves claramente que hay dos iguales y piensas que van a ser anuladas, hay que distinguir entre estoy viendo dos iguales porque no sé y a esta me parece correcta y a esta me parece correcta, o estoy seguro de que hay dos iguales. Si estoy seguro de que hay dos iguales, no podemos valorar que nos la van a anular y entonces la vamos a dejar en blanco. Yo ahí sí es verdad que me tiro a la piscina, ¿no? De todas formas, ahora cuando vamos haciendo un montón de test, vas viendo, ¿vale? Vas viendo cómo te desenvuelves, vas viendo en cuál se te da mejor, cuál va más flojo y todo eso. Vale. Tengo que decir que este tema es de los menos que me preocupa, ¿vale? En la Constitución, el Estatuto de Autonomía, todas esas cosas, realmente no me preocupa mucho, 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 ¿vale? Entonces, hay otros temas que me preocupan un poquito más,
Entonces me gustaría que aprovecháramos también las tutorías para el ratito que ya hemos resuelto las cosas del día, ir adelantando, ¿vale? Ir viendo algunas cositas de más adelante, que las veremos teóricamente pasado febrero, que ya empezaremos a trabajar la parte del supuesto práctico, que es la más vital, donde vamos a dividirnos entre los que se aprueban y los que acaban en la bolsa. Entonces a mí me gustaría desde ya, el ratito que tal, pues ir viendo algunas cositas, ¿vale? ¿Alguien sabe algo de la gestión económica, la gestión presupuestaria de las administraciones públicas? Vale. Cuestiones importantes. A ver si me puedo mover, subir. Ah, mira. Hola, ahora. Ahora mejor. Vale. Pues cuestiones importantes que vamos a ver. Lo primero es qué es el presupuesto, ¿vale? El presupuesto de las comunidades autónomas, el presupuesto del Estado, ¿vale? Eso lo vemos siempre, se aprueba, ¿verdad? Vemos que se aprueban los presupuestos y todo eso. Eso lo vemos por la tele, sí. A ver. Que si vemos por la tele cuando aparece lo de los presupuestos generales del Estado. Vale, que se ponen a pelear, que si hay presupuesto, que si no hay presupuesto. Vale. Los presupuestos del Estado realmente es lo que nos permite hacer gastos, ¿vale? Tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen sus propios presupuestos, siguiendo esos principios de autonomía. Entonces, la cuestión del presupuesto que tenemos que entender, que hay que intentar partir la cabeza porque es un poco diferente a lo que sería el presupuesto doméstico que tenemos en casa, es que el presupuesto es una autorización para hacer gastos, ¿vale? Es una autorización que emite el Parlamento de Canarias o en las Cortes Generales para habilitar al gobierno a ejecutar gastos para dar cumplimiento a las políticas públicas. Es decir, realmente hay que construir un puente. ¿Y el presupuesto qué es? ¿Imprimir billetes? No. El presupuesto es una autorización que dan las Cortes Generales, ¿vale? O el Parlamento de Canarias para que tú como gobierno puedas construir un puente, ¿vale? Hay que separar lo que sería la autorización de lo que sería la liquidez. Cuando se habla de liquidez es el dinero contante, sonante, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma se obtiene liquidez en el Estado? O en la comunidad autónoma también. Yo me refiero mucho al Estado, pero siempre eh, es porque es indistinto para las dos cosas. ¿Alguien sabe cómo se obtiene liquidez? Sale muchas veces por la... Bueno, el Fondo de la Unión Europea se obtiene de todo. Ahí nada, ahí eso barra libre. Pero realmente, cuando los estados quieren obtener liquidez o necesitan obtener liquidez, hay una cosa que se llama deuda pública. ¿Vale? ¿Qué significa eso, la deuda pública? ¿Alguien ha comprado bonos del Estado o obligaciones o cosas de eso? No. Cuando tú adquieres como ciudadano, por ejemplo, que lo puedes hacer, o los bancos o los fondos de inversión adquieren deuda pública, lo que le están entregando al Estado es dinero contante y sonante, con la intención de que cuando pase el tiempo les devuelva el dinero con unos intereses. Entonces, esa es la forma que el Estado tiene para obtener liquidez. Ahora lo que necesitamos es dinero. Pues ¿qué hacemos? Emitimos deuda pública, ¿vale? Necesitamos 100 millones líquidos. Entonces, al emitir esa deuda pública, la gente viene y nos da el dinero y nosotros tenemos que saber que a ese dinero hay que sacarle una rentabilidad porque hay que darle también los intereses a la gente que nos prestó el dinero, ¿no? Entonces sería esa forma en la que tenemos que separar lo que son las autorizaciones de la liquidez, el dinero y todo eso. Cuando se aprueba el presupuesto general, aquí os lo puse, no es dinero líquido, no es dinero contable, es una autorización para efectuar un gasto.
Los presupuestos, cuando se aprueban, tienen ciertas limitaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que estamos hablando de que el dinero tiene limitaciones? No, el dinero no desaparece. Pero lo que sí puede desaparecer es la autorización que te habilita a ti a gastar el dinero, ¿vale? Entonces, cuando se habla de los presupuestos, ¿qué ámbito temporal o cuánto es lo que duran los presupuestos? Que siempre se está peleando. ¿Que cuánto duran los presupuestos? Que siempre se están peleando cada 2 por 3 por aprobarlos. Sí. Un año, un año. Todos los presupuestos, una vez se aprueban, tienen vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, cuando se pasa ese tiempo, teóricamente, pues se pierde. ¿Pero qué se pierde? ¿El dinero? No, se pierde la autorización que tenemos para gastarlo, ¿vale? Entonces, difiere un poquito a la hora de entender los conceptos, pero si los tenemos estos claros, se vuelve muy sencillo. Dentro de las limitaciones que tienen los presupuestos son 3. La limitación temporal, que ya dijimos que es un año natural. La limitación cuantitativa y la limitación cualitativa. En el cole siempre nos decían lo de cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, que viene de cantidad. Es decir, si yo te habilito a ti a gastarte 1.000.000 de euros, no te puedes gastar 1.100.000. ¿Vale? Esa es la limitación cuantitativa. Y la cualitativa es que si las Cortes o el Parlamento de Canarias dice que te van a dar 1.000.000 de euros para que construyas un puente, no puedes gastártelo en viaje. El dinero es para que construyas el puente, ¿vale? Entonces, esas son las 3 limitaciones que no tiene el dinero, sino que tiene la autorización que habilita a ejecutar los presupuestos. Aquí os lo puse. Cuantitativa no se puede gastar más de lo que autoricen. Cualitativa no se puede gastar en cosas que no te hayan autorizado a gastar. Y temporal, el gasto debe hacerse en el presupuesto en curso, en el año natural. La importancia de aprobarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Normalmente, si el 31 de diciembre ha habido una composición en el Parlamento de Canarias que no permite la aprobación del presupuesto, porque se pelean los grupos parlamentarios, y uno quiere, el otro no quiere, ¿vale? Esas cosas suelen pasar. Pues si no se aprueban antes del último día del año, se considera que se prorroga, se considera que tienes la misma autorización que tenías el año pasado, la tienes ahora. ¿Por qué? Porque hay que pagar nómina. Somos empleados públicos a partir de ahora que vamos a aprobar todo y la nómina es una cosa sagrada. Eso no se puede no abonar, ¿vale? Con lo cual, como eso hay que seguir abonándolo, pues tenemos esos presupuestos aprobados. Ahora bien, ¿significa que cuando a ti te digan que te dan 1.000.000 de euros para construir un puente, no puedes gastarte el dinero en otra cosa que no sea el puente? Pues, por ejemplo, si durante el año nos damos cuenta que realmente no necesitamos un puente, sino que necesitamos 2, o que ya no necesitamos el puente porque no pasa gente por ahí, pues surgen necesidades que nos dan pie a que esa autorización tiene que modificarse, ¿vale? Y eso es sobrevenido, no podemos planificarlo. Es decir, nos encontramos en un momento en el que a lo mejor nos quedamos sin dinero para pagar las nóminas. Pues ¿cómo hacemos? Pues tendremos que tener unas herramientas para poder modificar esa autorización. ¿Vale? Esos son los que se llaman las modificaciones presupuestarias, que son formas de romper las limitaciones que hay. Normalmente, en todos los casos, y nosotros también en el Gobierno de Canarias lo tenemos, esto se estipula en la Ley General Presupuestaria, pero también en la ley, la 11/2006, que es la que tenemos en el Gobierno de Canarias. Normalmente existen estas: la transferencia de crédito, las generaciones de crédito, las ampliaciones de crédito, los créditos extraordinarios o suplementados o las incorporaciones de crédito. ¿Vale? A ver si aquí os la limité. Creo que sí. Bueno, lo digo un poquito por arriba. Las transferencias de crédito son cuando necesitamos, por ejemplo,
La Consejería de Sanidad tiene encargada unas funciones que, por ejemplo, puede asumir la escuela esta de la SCAN se llama. ¿A ¿Alguien le suena la SCAN? Con dos S, SCAN, escuela... es una escuela que se encarga de la formación a nivel sanitario, ¿vale? Pues, por ejemplo, la Consejería de Sanidad puede querer que se realice un curso, ¿vale? Sobre formación a los enfermeros. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Cómo asume ese gasto? Pues no se pueden facturar entre ellas, es decir, nosotros a nosotros mismos dentro de la administración no nos podemos facturar. Entonces, la forma de desplazarles dinero de nuestro organismo a su organismo es a través de una transferencia de crédito que se llama, ¿vale? Que no es igual que una transferencia bancaria, porque realmente no sale el dinero de un lado para otro. Es coger nuestra autorización de crédito y ampliarle su autorización para que ellos puedan gastar ese dinero. Porque al final tenemos que ver que hay una cosa que se llama el criterio de caja única, que es que realmente solamente hay una tesorería única. Hay unas limitaciones, ¿vale? Yo lo explico un poco burdo ahora para no entrar en mucha profundidad. Pero normalmente hay una única tesorería que es de donde sale todo el dinero, ¿vale? Entonces no es que la Consejería de Educación tenga uno, la Consejería de Sanidad tenga otro, ¿vale? Lo que son agencias y organismos públicos y empresas públicas es otra cosa, ¿vale? Pero, por ejemplo, las consejerías sale todo del mismo dinero. Entonces, ¿cómo muevo el dinero de una consejería a otra? Pues yo me quito de mi autorización y te la subo en la tuya, ¿vale? Y así tú puedes gastar. Esas son esas transferencias de crédito. Luego, las generaciones de crédito. ¿Qué puede pasar? Museos de Canarias, ¿vale? Museos de Canarias cobran una entrada, ¿vale? A los turistas y a la gente que pasa por ahí. Y eso genera un ingreso, ¿vale? Un ingreso. Entonces, en los presupuestos, cuando nosotros aprobamos los presupuestos, se aprueba por dos partes. Se aprueba el estado de gasto, se llama, y el estado de ingreso. Y los presupuestos tienen que estar compensados uno con el otro. Yo no puedo gastar más de lo que voy a ingresar. Y lo que voy a ingresar tiene que ser justo lo que yo digo que voy a ingresar. ¿Qué pasa? Que nos podemos quedar cortos. Y puede ser que de ventas de entradas de museos hayamos generado 100 millones más porque ha venido una momia nueva a Canarias que la gente le ha flipado. Pues entonces, si generamos 100 millones de euros de más, ¿de qué forma vamos a poder gastar ese dinero este año? Pues a través de lo que se llama una generación de crédito. ¿Qué nos permite? Nos permite poder presentar un documento en el que dice, mira, todo esto es lo que hemos facturado de más, ¿vale? Y esto lo quiero meter dentro de mi presupuesto. Pues nos lo permite esta generación de crédito, ¿vale? Luego tenemos las ampliaciones, que normalmente siempre está recogido, no voy a entrar ahora en cuáles son las cuestiones que entran, pero normalmente en las ampliaciones siempre están recogidos gastos que tienes que hacer sí o sí. Por ejemplo, hay uno que está considerado así por la Ley General Presupuestaria, que es las clases pasivas del Estado, que es la seguridad social de los funcionarios antiguos, ¿vale? Los funcionarios antiguos, que eran funcionarios civiles del Estado, entraban en una cosa que se llamaba las clases pasivas, que es lo que le permite jubilarse a los 60, ¿vale? Esas jubilaciones que veíamos antes de funcionarios a los 60, tengo que deciros que no es el caso para los funcionarios que entren nuevos en el Estado y tampoco es el caso para los funcionarios que entren en el gobierno de Canarias. Ya en las clases pasivas no se puede entrar ni por activas ni por pasivas, ¿vale? Entonces, ese dinero, esas clases pasivas, la seguridad social, por ejemplo, las cuotas patronales de la seguridad social, que es la parte que pagan las empresas por nosotros, todo eso son gastos ampliables. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento nos gastamos el dinero y la autorización no nos permite pagar las cuotas patronales, vamos a hacer una ampliación de crédito y eso siempre se va a poder pagar indefinidamente. Si resulta que es que hay un montón de gastos, pues el crédito empieza a ampliarse y se gasta, ¿vale? Luego tenemos
ya 2 conceptos, voy a explicar el último nada más. Esa incorporación de crédito es, si nosotros tenemos una autorización que era para 2023, pero que no llegamos a gastar, pues esta modificación nos permite coger ese dinero que se supone que era del 23, que no gastamos, y pasarlo al 24. En este caso ya estamos en el 25. Yo lo que pasa es que me quedo un poco atrás en eso. Me cuesta sincronizar el año. ¿Vale? Y los créditos extraordinarios y suplementados, pues sencillo. Cuando ya no se puede modificar la autorización por ninguna otra forma y es un gasto que tienes que hacer este año sí o sí o sí, pues hay un procedimiento establecido que se llama el de créditos extraordinarios o suplementados que te permite hacer el gasto. ¿Mucho rollo ese? ¿Vale? Esto es un poco rollete, pero es interesante que lo vayamos viendo desde ya para, para ir haciéndonos una idea. Porque la próxima podemos echarle otro vistazo y vamos ampliando cuestiones. Aquí os puse, dentro de las limitaciones y todo eso, un ejemplo. Esto sería lo que aparece en la ley de presupuestos, ¿vale? Los presupuestos generales de la comunidad autónoma, vemos que aparecen así y están distribuidos en lo que se llama una clasificación orgánica, ¿vale? Que la clasificación orgánica es el órgano, Servicio Canario de Salud, consejería, ¿vale? Todo eso. Luego la parte por programas, que es la actividad de gasto que quieras hacer. Por ejemplo, el programa de atención especializada, el programa de atención primaria, programa de salud pública, ¿ves? De investigación sanitaria. Esos son los programas, que son las actividades que se hacen. Y luego por capítulos, que es, vimos que había una limitación cualitativa, ¿verdad? De en qué nos gastamos las cosas. Pues esto que aparece aquí al principio son las nóminas. Lo que aparece aquí después son los gastos corrientes, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Esas son esas limitaciones, ¿vale? Y aquí os hablaba un poquito de la vinculación, pero no voy a entrar. Solo os voy a explicar estas dos cositas y ya rematamos. Dentro del gasto, a la hora de ejecutar el gasto, ¿vale? Nosotros en casa, ¿cómo hacemos gasto? Pues miramos la cartera, miramos si tenemos dinero y decimos, vale, pues me quedan 10 euros, me voy al cine. Porque creo que con 10 euros ya no vas al cine. Ya por lo menos necesitas 13 o más. Vale. Pues las administraciones pues tienen una forma de gastar también parecida, ¿vale? Parecida. Entonces, ¿cómo tienen que seguir las fases para llegar desde que detectan una necesidad hasta que hacen un gasto? Pues son todas estas fases que están aquí. La que se llama aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y el pago material. A efectos prácticos, nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Teníamos un dinero que íbamos ahorrando, ¿vale? Porque nuestros padres nos iban dejando algo de dinero o porque lo teníamos de cualquier medio, ¿vale? Y a mí me gusta verlo como que el Estado lleva la misma filosofía de gasto. Es decir, nosotros somos niños y queremos comprarnos una bici, ¿vale? ¿De qué manera pagaríamos? A ver si alguien me dice cómo haría con papá y mamá para que le dejen gastarse su dinero en la bici. Vamos a poner que tenemos 200 euros guardados. ¿Cómo haríamos con papá y mamá para que nos compraran la bici? Alguien que se anime. Y ya rematamos. Vale, tú piensas que tú tienes el dinero. El dinero es tuyo, ¿no? Porque te lo han ido dejando los abuelos, te han ido dejando un montón de tal, y tienes los 200 euros. Entonces, ¿qué harías si tú te quieres comprar una bici? Vale, tú vas a hablar con papá y mamá y le dices, me quiero comprar una bici. Ellos te van a decir, ¿y tienes dinero? Sí, tengo 200 euros. Vale, ¿la bici vale 200 euros? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Vale. Pero, ¿qué es lo que va a hacer papá y mamá? Te van a aprobar que tú te puedas gastar 200 euros en una bici. Esa es la aprobación del gasto. Es decir,
vamos a coger y me parece bien que tú te gastes 200 euros en una bici. Pues ya tenemos la aprobación del gasto hecha, ¿vale? Tenemos una autorización que nos habilita a gastarnos 200 euros en una bici, ¿vale? Ahora los pasos siguientes, ¿no? Que me decías, ir a que te lleven, ¿no? ¿Y qué hacemos? Buscamos la bici que nos gusta. Vale. Y normalmente, pues suele pasar que habrán bicis de más de 200, pero podremos encontrar una bici de menos de 200, ¿verdad? Vale, pues es flipante esa bici, tiene unos volantines, tiene de todo, rosita, nos encanta y decimos, vale, queremos esta bici y vale 180 euros, ¿vale? Y nos dice el de la tienda, vale 180 euros, pero solamente, pero no la tenemos aquí y hay que mandar a pedírtela, ¿vale? Pero tú puedes comprarla. Perdona, que tengo que arreglar esto aquí de la cámara. Ahora. Tú puedes comprarla por esos 180 euros, ¿vale? En principio. Y ya en 2 días, pues la tendrás en casa y ya la puedes usar. Vale, pues a nuestros padres les parece bien y aceptamos que vamos a pagar 180 euros y que nos van a dar una bici. Y concretamente ya sabemos quién nos da la bici, el modelo de la bici, porque ya fuimos a Decathlon. Decathlon nos va a dar una bici por 180 euros y nosotros pagamos tanto y estas son las condiciones, ¿vale? Pues ese es el compromiso del gasto. Eso es lo que firmamos como compromiso del gasto, ¿vale? Ya eso está pactado. Nos vamos a casa, la bici llega en 2 días, llega la bici, ¿vale? Llega la bici, la vemos, nos encanta, pero puede ser que cuando llega la bici esté abollada, le falte una rueda, le falte la otra, ¿vale? Entonces, esa es la fase de reconocimiento de la obligación. Cuando nosotros nos llega la bici y vemos que la bici está correcta y nos gusta y es lo que pedimos, hacemos el reconocimiento de la obligación. Es decir, reconocemos que tenemos que pagarle esos 180 euros a Decathlon porque ellos han entregado una bici, ¿vale? Y luego ya las fases son más sencillas. Ordenación del pago y el pago material, que es ya directamente cuando le damos el dinero de los 180 euros porque han cumplido con su obligación. Bueno, esto espero que no sea muy latoso. Esto lo tenemos en el 73 de la Ley General Presupuestaria y el 68 de la Ley de Hacienda Pública Canaria, que es esa Ley 11/2006, que es la que va a servirnos de base para todo este aprendizaje de la parte de la gestión financiera, ¿vale? Formas de pagar. 2 minutos más, nada más. Formas de pagar. ¿Cómo vamos a pagar? Dentro del Estado, ¿cómo vamos a pagar las cosas? Pues normalmente la forma de pago ordinaria es lo que se llama pago en firme, que es, una vez se ha hecho todo este gasto, nosotros cogemos el dinero y se lo damos a Decathlon, ¿vale? Pero hay unas formas extraordinarias. ¿Por qué? Porque no siempre tú puedes coger y decirle a Decathlon que te mande la bici y que se la vas a pagar cuando tú consideres que la bici está correcta. Decathlon te va a decir no. Tú vente con los 180 euros, los pagas y ya cuando te llegue la bici te llegó, ¿vale? Que es normalmente lo que suele pasar. Pues hay 2 sistemas que se llaman el sistema de pagos a justificar o de libramientos a justificar y el de anticipos de caja fija, ¿vale? Que es una forma en la que la administración puede adelantar dinero y luego ya hacer todas estas fases de gasto, ¿vale? Esas son las formas de anticipo de caja fija. Entonces, hay una figura que se llama habilitado, que es una figura que vimos que aparece en los listados, ponía jefe de negociado de habilitación, ¿verdad? En los listados de los destinos. Pues hay una figura que se llama el habilitado, que es el tesorero al cual la administración le da el dinero a una cuenta en su nombre, ¿vale? Y él es el encargado de ir a Decathlon, pagar el dinero y luego se responsabiliza de que el producto llega y lo devuelve a la administración, ¿vale? Hace como una especie de cabeza de turco. Él recibe el dinero y se encarga de toda la tramitación del gasto y luego ya justifica ante la administración, ¿vale?
Y esto es todo.